Buenas noches, amigas y amigos de este programa de Contextos que se transmite todos los días de lunes a viernes en las redes del periódico Ultimátum. Gusto saludarlos en esta semana ya, la semana de Nochebuena que vamos a celebrar este jueves. Y bueno, sobre esto vamos a iniciar nuestros comentarios del día de hoy. ¿Cómo va a ser esta Navidad a distancia o Navidad en tiempos de coronavirus? Saludo con mucho afecto a mi compañera Enriqueta Burelo. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos iniciando la semana previa o la semana en la que se va a celebrar esta Navidad. Y bueno, yo creo que hay varios temas para comentar. Ha sido un fin de semana bastante interesante. A nivel nacional, pues lo que creo que acaparó la noticia nacional y aparte la noticia internacional, porque incluso hubo un comentario ahí algo negativo hacia el gobierno mexicano, es el hecho de que la Ciudad de México eh, regresa a semáforo rojo y con unos niveles de contagios altísimos y muchos problemas de congestionamiento en los hospitales, encarecimiento de los tanques de oxígeno y en fin, con un debate en torno a si es el regreso al semáforo rojo fue una medida a destiempo y que esto está generando muchísimos contagios. Por el otro lado también, Chiapas y Campeche se mantienen en semáforos verdes. Sin embargo, Veracruz, que era la otra entidad que nos acompañaba en este camino hacia la nueva normalidad, diríamos, Veracruz tiene que retroceder al semáforo naranja. Y por el otro lado, pues durante este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un recorrido por esta zona del sureste eh, para supervisar las obras del Tren Maya. Y en ese contexto de estar hablando con todos los gobernadores de esta región del país, claro, resaltó pues con bastante certeza que ha llegado el tiempo de que el país ponga los ojos en el sureste para promover un desarrollo en esta región que regularmente ha estado olvidada de muchos proyectos de inversión. Sin embargo, lo que ha levantado comentarios y se está analizando es cuando el presidente, en el contexto de esta gira, anuncia que la administración del Tren Maya, además de los aeropuertos de Palenque y el aeropuerto de Felipe Ángeles, entre otras áreas, va a estar a cargo de una empresa administrada por el ejército. Y bueno, este es un punto interesante que creo que podemos también comentar. Y finalmente, creo que también algo que llama muchísimo la atención, pues es el nombramiento de la profesora Delfina Gómez como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. López Obrador, al presentarla, señala que es la primera vez que una profesora de primaria está a cargo de la Secretaría de Educación Pública, lo cual pues también nos puede dar tema para debatir sobre quiénes deben de estar a cargo de las diferentes secretarías de Estado y en este caso de la Secretaría de Educación Pública. Pero si quieres, Guetta, iniciamos con cómo está el panorama en la Ciudad de México. Yo creo que algo fundamental fue el anuncio, primero una conferencia de prensa en donde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, prácticamente estaba, ¿qué podría decir?, suplicándole a la gente que por favor tuviera cuidado, que no hiciera fiestas, que guardara la sana distancia y que evitara las aglomeraciones. Sin embargo, pues al parecer le pasó a Claudia Sheinbaum lo de que a Juan el Bautista, porque nadie lo escuchó, estuvo predicando en el desierto y el resultado es de que pues se empezaron a disparar los números
los contagios, porque ahorita, pues desgraciadamente, las muertes y las personas enfermas se han convertido en un número estadístico. Entonces empezaron a disparar los números de fallecimientos, los números de contagios, los hospitales en la Ciudad de México, que ya estaban en términos bastante aceptables, subieron a niveles de 75, 79%, y las autoridades no tuvieron más remedio que cerrar o decretar el semáforo rojo para la Ciudad de México, lo cual implica que todos los comercios cierren, con excepción de aquellos de alimentos y los que se consideran esenciales. Y esto se da en un contexto de que es la semana previa a la Navidad, es decir, una semana en que por lo regular, cuando no estaba en otras épocas, antes de que apareciera la pandemia, era la semana de las ventas, de la gente que Las andaba posadas, ¿no? en De las la posadas, romería. la gente andaba en los comercios buscando el regalo incluso de última hora, y ahora pues al menos en la Ciudad de México se señala de que esto no va a ocurrir. Eh, ¿Cómo ves el panorama navideño de este año? ¿Qué tal? Pues veo un panorama navideño bastante triste, ¿verdad? Por primera vez, no solo en la Ciudad de México, que en la Ciudad de México está más restringido, sino en diversas ciudades del país, vamos a tener una Navidad diferente, ¿no? Vamos a tener una Navidad diferente donde nos vamos a reunir pocos miembros de la familia. En México se acostumbra, sobre todo somos familias en ocasiones muy extensas, formados por varios hermanos que a su vez tienen yernos o nueras y nietos, y a veces las fiestas, aunque sean solo de la familia, llegan a tener 50 comensales, ¿no? Y entonces en esta ocasión las fiestas serán muy restringidas, hasta pareciera broma, pero en algunos casos, por ejemplo, si alguien de la familia tiene que salir porque tiene un negocio y está muy en contacto con otras personas, casi casi se le va a exigir que para poder estar conviviendo se haga la prueba el mismo día para ver si está positivo. Ha llegado a esos extremos, ¿verdad? Yo he tenido amigas que para convivir con sus familiares mayores, ¿no? Por, y no tanto porque lo tengan o que sientan que se hayan contagiado, sino simple por precaución, se han hecho la, se han hecho la prueba, ¿no? Esto es lo que nos espera en en esta Navidad. Los comercios esperaban un repunte de ventas, ¿no? Porque pues están los aguinaldos, ahora quienes van a ganar, quienes van a ser los gananciosos van a seguir siendo los mismos desde que empezó la pandemia. Amazon, Mercado Libre, todas estas tiendas donde se puede comprar vía internet. Claro que muchas tiendas como Liverpool, Sears, y las tiendas a las que acudíamos en persona a comprar también ya han implementado este tipo de ventas vía internet, ¿no? Porque hay que renovarse o morir, y eso es lo que están haciendo muchas tiendas, ¿no? Pero yo creo que ahorita ya los regalos pasaron a un segundo término ante la amenaza de que qué nos espera con este virus, ¿no? Creo que vamos a llegar a enero y todavía el virus va a estar ahí presente en nuestro país. Yo me pregunto, ¿el remedio será que la vacuna, ¿no? Porque mientras exista un número de personas con el virus, pues van a seguir los contagios, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Entonces, hasta que se haya eliminado o que nos volvamos resistentes o la inmunidad del rebaño, no sé qué nos dirán los expertos sobre el tema, en qué momento podemos decir ya estamos a salvo del virus, ¿no? Y el temor de este virus tan raro es que en cada cuerpo actúa de manera
de manera diferente. Al inicio se insistió mucho que las personas de la tercera edad eran las más vulnerables y efectivamente seguimos siendo las más vulnerables porque tenemos otras comorbilidades, que es otra palabra que aprendimos en estos meses, pues está la diabetes, la presión alta, el sobrepeso, otro tipo de enfermedades que nos perjudican en el momento en que somos contagiados, ¿no? Entonces, este es el temor de que muchas personas enfrentamos de no ser contagiados, ¿no? Y uno dice, pues, ¿qué medidas tomo? Pues uso el cubrebocas, no estoy cerca de otras personas, pero a veces pareciera que esto no es suficiente, ¿no? Frente al contagio. Entonces, muchas personas creo que volverán al aislamiento como estuvimos al principio, ¿no? Así Estamos es. viviendo una situación muy difícil que aparte de la cuestión económica que ha afectado a muchos, también están los temas de salud mental, la ansiedad, la depresión, que han afectado a muchas personas, ¿no? Como Así es. una cuestión, pues colateral, ¿no? Cierto. Creo que también, no sé si se ha evaluado los hospitales psiquiátricos, los psicólogos, todas estas personas que se dedican a la salud mental, todo el personal de salud mental, si ha aumentado el número de pacientes. Yo estoy segurísima que sí ha aumentado el número de pacientes víctimas de la ansiedad, de la depresión y de todo lo que ha traído consigo el aislamiento y también el temor a ser contagiados. Así es, y realmente pues es algo curiosísimo porque digamos que estamos por primera vez frente al fantasma de Scrooge o del Grinch. Y un panorama que yo creo que Dickens jamás se imaginó cuando escribió acerca del fantasma de la Navidad. Pero de alguna manera creo que el reto y eso es pues una sugerencia para nuestras amigas y amigos que nos siguen en este programa, pues es de que hay que mantener vivo el espíritu navideño, por supuesto, siguiendo las recomendaciones de que sea una reunión en familia. Y cuando hablamos de una reunión de familia, es decir, que traten de estar reunidas únicamente las gentes que habitan una determinada casa, lo que en términos sociológicos diríamos la familia nuclear, y evitar por el momento juntar a la familia extensa, que es siempre la costumbre que tenemos en estas fechas. Y bueno, pues está la manera de que nos podamos comunicar esa noche a través del Zoom, a través del Internet, nos podemos ver, nos podemos saludar. Va a ser interesante ver qué va a ocurrir, si las redes van a poder, no se va a saturar, digamos, las redes Exacto. en estas fechas. Yo me acuerdo que en el pasado, en estas fechas, era común que las líneas telefónicas se saturaran. Y entonces uno quería, porque también era la costumbre, algunas familias tenían esa costumbre de que en cuanto llegaba la Nochebuena, luego se tomaba el teléfono y a través del teléfono se empezaba uno a comunicar con los amigos y con los familiares que estaban lejos, y en muchas ocasiones pues salían con que las líneas estaban congestionadas porque era tan muy alto el número de llamadas. Ahora se va a hacer por Zoom y por Internet, y bueno, vamos a ver cómo Esperemos que respondan las líneas. estos mecanismos. Pero por el otro lado, también hay que tener en mente que esta es la mejor forma de celebrar esta Navidad, si es que queremos celebrar esta y las siguientes Navidades, para evitar que pues nada más celebremos esta y vengan situaciones fatales. Entonces yo creo que sí hay que cuidarse muchísimo. Y bueno, el debate que existe es ¿qué sucedió en la Ciudad de México? ¿Qué pasó? Las autoridades quisieron alargar el semáforo naranja
que siquiera estaban en semáforo naranja, más de la cuenta, y llegó un momento en que ya no se pudo y ahorita están enfrentando un rebrote de la enfermedad terrible, o por el otro lado, fue culpa de la ciudadanía que no respetó las recomendaciones de las autoridades sanitarias y han estado saliendo a la calle en forma irresponsable, sin utilizar cubrebocas y demás. ¿Cómo Bueno, ves esta situación? creo que además, pues México es una de las ciudades más pobladas del mundo, ¿no? Y entonces, pues la cercanía en el transporte público, ¿no? En las tiendas comerciales, en muchos espacios, hace que la gente no guarde una sana distancia, ¿no? Si tú tomas el metro en una hora pico, pues vas cara con cara, muy pegados, ¿no? También en el metrobús, en los camiones, y entonces eso hace imposible que mantengamos una distancia que nos permita, aún con cubrebocas, estar lejos de una persona, ¿no? Luego, además, el mexicano, el latino en general, ¿verdad? Somos muy dados a salir, somos muy gregarios, a reunirnos. Creo que en otros países, como los países nórdicos, las personas son más de estar en casa, de reunirse en pequeños grupos, pero aquí somos muy dados a la fiesta, a las reuniones, sobre todo ante la cercanía de las fiestas navideñas. Ves que aquí en México hemos bautizado esta época como el Puente Guadalupe Reyes, ¿no? Y en ocasiones es el Puente Guadalupe Candelaria, ¿verdad? Porque hasta que se levanta el nacimiento y los tamales de la Candelaria es una serie de festejos. Entonces eso motiva la cercanía de las personas. Y la parte económica, que yo entiendo, ¿verdad? Los negocios están desesperados. Creo que cuando termine esta temporada de COVID, que espero que sea pronto, y que se hagan los análisis pertinentes, veremos los análisis económicos de las afectaciones y de qué cantidad de negocios cerraron, y muchos negocios aparentemente redituables, ¿no? Pero que no pudieron resistir la pandemia, ¿no? Y ves también a las personas en la calle, las que venden de casa en casa, ¿no? Las que tienen sus negocios que tienen que estar en contacto con el público, ¿no? Las carnicerías, los pequeños comercios, esos se las están viendo negras, porque aquí realmente los ganones, ¿verdad? En esta pandemia fueron los grandes establecimientos comerciales de comida, ¿no? De súper. Creo que las cifras de Walmart, Soriana y todas estas instituciones se fueron para arriba, y también quienes dan servicio a domicilio, ¿no? Frente a una crisis siempre hay una oportunidad, y algunos se pusieron vivos, ¿no? Hasta el negocio del gel, de las cubrebocas y todo eso ha sido un gran negocio, ¿no? No, y sí, pero por otro lado, fíjate que también se estaba planteando de que, bueno, efectivamente, en el caso de la Ciudad de México, el semáforo rojo que implica el cierre de restaurantes y de todos los establecimientos que señalan como no esenciales, los restaurantes nada más van a poder entregar comida para llevar, se va a extender hasta el 10 de enero. Y en estas circunstancias tienes toda la razón, porque tradicionalmente las fechas navideñas para muchos restaurantes eran una forma eran las grandes ventas, por decirlo algo, o las mejores cifras, porque implicaban las reservaciones para comidas de la oficina, para comidas familiares y por supuesto pues las tradicionales cenas de Nochebuena y la cena de Año Nuevo. Y ahora pues eso ya no se va a poder hacer. Y por el otro lado, pues también los demás negocios están al borde de la quiebra, porque también estas fechas
era cuando la gente que tenía el aguinaldo y tenía encima entraba el espíritu navideño consumista, ¿verdad? Entonces era cuando de alguna manera tenías el dinero suficiente para comprar algún regalo para algún familiar, algún amigo, y al mismo tiempo también para lo que llamábamos el autorregalo, ¿verdad? Aquel antojo o aquel producto de cantidad elevada que decías, esta Navidad yo lo voy a comprar porque es mi propio regalo. Y esto pues Así es. ahorita ya no se está realizando. Pero fíjate que también, al menos en la Ciudad de México, se está observando una cosa terrible, ¿no? Está la saturación que hay de enfermos ahorita o de gente que en los hospitales estaba diciendo que las noticias que observamos es de que están a casi 70, casi 75, 76, casi 80% de saturación. La gente cuando siente que sus parientes o alguna persona está enferma, está recurriendo a estar visitando hospital por hospital y en todos lados le están diciendo que no lo pueden recibir hasta que finalmente lo reciben. El famoso 911 que siempre dicen que está funcionando, todo el mundo se está quejando de que es muy tardado y que a veces no contestan. Y por el otro lado estamos observando que los laboratorios para sacar los análisis de las pruebas rápidas de coronavirus, los laboratorios privados, también no tienen ahorita la capacidad para atender a un paciente en el momento o el mismo día en que pide que se le hagan las pruebas, sino que en ocasiones están solicitando hasta 3, 4 días por la saturación de pacientes que están o de personas que están pidiendo la prueba. Y en este contexto, otra queja que también es lamentable y que ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto, lo mismo en la Ciudad de México que aquí en Tuxtla, es el abuso que hay con los tanques de oxígeno. O sea, tengo entendido que según la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, señala que hay solo dos empresas que que hacen este producto, el oxígeno para uso medicinal, que se han comprometido a que mantienen ellos sus precios, pero pues es una información engañosa porque por el otro lado, todos los minoristas que le compran a estas empresas compran efectivamente a un precio estable, a un precio que no aumentó mucho el oxígeno, pero al público le están vendiendo los tanques hasta con incrementos de más del 100% o más, casi 200, 300%. O sea, un tanque que normalmente se conseguía antes en unos 600, 800 pesos, ahorita están pidiendo 3, 4 mil pesos según la demanda y según la angustia de la familia para conseguir ese tanque. Y las autoridades de comercio o las autoridades al respecto realmente no hacen nada. La gente, solamente aquellos que han tenido la desgracia de tener a un familiar enfermo de coronavirus, creo que podrán comprender lo que estoy señalando, porque realmente queda la gente a merced de buitres que tratan de aprovecharse de la desgracia ajena, ¿eh? Sí, esa es una tragedia y nosotros lo vivimos, no sé si recuerdas al inicio aquí en Tuxtla, que cómo estuvieron vendiendo de caros los tanques de oxígeno, la gente no encontraba dónde comprar los tanques de oxígeno, subieron el precio enormemente, eso no se vale, ¿verdad? Como tú bien señalas, de lucrar con la desgracia ajena. Luego, además, los sanatorios particulares no están recibiendo a gente con COVID, ¿verdad? No. Por eso se supone que está aquí en Chiapas está el espacio instalado ahí en el Poliforum, ¿verdad? Y y en y por ejemplo en el Gómez Maza, en el regional, en el pediátrico para los niños, ¿no? Quienes son derechohabientes del ISSSTE, del IMSS y del Seguro Social,
allí están atendiendo. Es más, recuerdas que hubo también un gran conflicto al inicio porque el ISTESH tenía como un pabellón del COVID donde recibía también a personas que no eran derechohabientes, ¿no? Y hubo un gran conflicto en ese sentido. Y la mayoría de las personas en México no tienen seguridad social, desafortunadamente, ¿verdad? Por eso se crea en un momento dado el seguro popular para atender a todas estas personas que no cuentan con seguridad social y que ahora es el INSABI, que tendremos que ver unos años más cómo está funcionando el INSABI en comparación con el seguro popular, pero es muy necesario que para todas esas personas que no cuentan con seguridad social, el gobierno pueda crear las condiciones para brindarle un servicio de salud de calidad. Sí, bueno, y Porque, ojalá, fíjate que ojalá, yo creo que las autoridades con esta experiencia que se tiene, ya si de alguna manera se sabe que el problema de la pandemia va a ser, pues casi vamos a estar conviviendo con este virus, creo que deben de tomar cartas en el asunto y decretar que el oxígeno sea un producto de primera necesidad y que se establezca un justo, precio justo y que se castigue a aquellos comerciantes que están lucrando con eso. Y creo que lo mismo se puede hacer con otro tipo de servicios, ¿no? Los análisis rápidos, también hay una variación de precios increíble. En fin, hay muchas cosas que creo que una vez que pase la pandemia, las autoridades deben de poner la vista en el servicio de medicina privado y en la venta de medicinas. Es un sector que se ha dejado abandonado, entre comillas, pero que ha sido el gran negocio de la iniciativa privada. Y bueno, incluso se sabe perfectamente que las farmacias en muchas ocasiones, esas farmacias que venden muy barato, pues al menos en otros países, no sé, en el caso de México, no quisiera hacer acusaciones infundadas, pero al menos en Colombia, durante la época del narcotráfico, las farmacias, las cadenas de farmacias que venden a precio barato, eran la tapadera de los narcotraficantes, ¿no? Entonces creo que ahí hace falta que el gobierno intervenga más. Pero bueno, ¿qué te parece si antes de cambiar de tema, bueno, yo solo respecto a estos quería señalar que hace unos días llamó mucho la atención una carta de Zoe Robledo, ¿no? Director del IMSS, donde hacía un llamado, hacía una revisión, ¿no? Porque hizo un llamado a las diferentes delegaciones del IMSS, porque los médicos, el personal médico en general, enfermeras y médicos de la Ciudad de México se encontraban bastante cansados porque eran los que reciben, dada la población de la Ciudad de México, son los que reciben el mayor número de enfermos, ¿no? De este virus. Y entonces ahí señaló cómo cada estado respondió de diferente manera, agradecía a su estado, a Chiapas, ¿no? Que había mandado un equipo de varias enfermeras y médicos especialistas a la Ciudad de México a relevar o apoyar a los doctores, al personal médico, perdón, de la Ciudad de México. Y este es un tema que llama mucho la atención porque yo entiendo que sí, el personal médico debe estar agotado, tanto física como mentalmente. ¿Ves que se les dio la medalla Belisario Domínguez o todavía se les va a otorgar, ¿no? No sé si se ha llevado a cabo todavía la ceremonia, ¿no? Pero creo que también necesitarían otro tipo de apoyos porque han sido, como se ha señalado en varias ocasiones, los héroes de esta guerra, ¿no? sí, y además así como aquí dijo el director de neumología del ISTECH, creo, una entrevista que le hizo Susana Solís, que decía cómo se sentía, dice muy cansados, pero también muy decepcionados, y decepcionados, dice, con la gente, dice, porque por ser irresponsables, no lo digo con esas palabras, pero digo que como la gente no se cuida, eso hace que la gente se incremente el número de
algo que a veces no se entiende muy bien, porque el famoso, se critica mucho la existencia de que del semáforo rojo, semáforo verde, semáforo amarillo, y muchos sectores dicen que es una payasada, que no sirve para nada, pero en realidad no es. Hay que entender que el semáforo está en función del número de pacientes y la disponibilidad médica, es decir, más que nada en ese sentido está funcionando, es decir, no es tanto por el número de pacientes, sino el semáforo lo determina eh, el, la saturación que tienen los hospitales. Y ahorita por eso en el caso de la Ciudad de México están en rojo, porque los hospitales están ya en niveles de casi el 80% de saturación. Creo que eso es algo que, bueno, solamente viéndolo así en este contexto lo podemos entender. En Londres creo que están las cosas terribles, ¿eh? De más, mucho más están que aquí en la Ciudad de México, y también un rebrote, y en toda Europa viene un rebrote increíble del coronavirus. Entonces, pues sí, les recomendamos a nuestras amigas y amigos que se cuiden y que celebren esta Navidad con sana distancia y con los cuidados sanitarios correspondientes, como señalan. Y bueno, vamos a aprovechar para saludar a algunos de nuestros amigos y amigas que nos están viendo. Mar Sol, por supuesto, siempre nos ve. Muchas gracias, Mar. José Alberto Gordillo Flecha, muchas gracias. Carlos Eduardo Suárez Argüello, también muchísimas gracias. Araceli Hernández Gómez, pues muchas gracias. La verdad, el hecho de que nos vean y nos sigan en estas transmisiones, a nosotros también nos motiva para seguir adelante y hacer mejores comentarios al respecto. Y bueno, ¿qué te parece si vemos el otro fenómeno que se dio este fin de semana? Interesantísimo. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una gira por el sureste para supervisar los avances del Tren Maya. Dijo algo muy interesante, hizo un reconocimiento, por supuesto, al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, por el hecho de que Chiapas se mantiene como, creo que es la segunda entidad con menor índice de delitos de alto impacto, se mantiene como una entidad bastante segura, y señaló de que algo que es fundamental, que el Tren Maya debe de observarse como una opción del gobierno para por primera vez hacer una inversión en el sureste, eh, y no como anteriormente, que la mayoría de las inversiones se hacían en la parte centro y norte del país. Pero también en este contexto hizo un anuncio que de entrada pues fue bastante polémico, se va a generar una controversia, y creo que toda esta semana la mayoría de los comentaristas a nivel nacional van a estar hablando sobre el tema. Es el hecho de que anunció que para la administración del Tren Maya, así como para la administración del aeropuerto de Palenque, la administración del aeropuerto Felipe Ángeles, que es el que está ahí el que va a sustituir o que va a ser el complemento del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se va a crear una administración, va a estar administrada por una empresa manejada o perteneciente al ejército mexicano, tanto a la Marina como a la Defensa Nacional. Y lo señaló el presidente en la explicación que dio, que dijo que bueno, esto lo hacía porque era la única manera de evitar que existieran grupos que intentaran privatizar estos proyectos, cuyo objetivo pues es para servicio de la población, aunque aquí ya agregó el dato de que los beneficios o las ganancias, tanto del Tren Maya como de los aeropuertos y más, iban a ir a parar a las pensiones, principalmente, tengo entendido, y jubilaciones, pensiones y jubilaciones de personal, de soldados y marinos. Pero el punto está, ¿a qué nos estamos enfrentando? Es correcto que los militares tengan mayor, o sea, ya de por sí se les estaba dando mucho, al menos este gobierno les está dando mucho campo de acción, y ahora pues los están convirtiendo ya en administradores de prácticamente de los principales proyectos del gobierno, ¿no? Todavía faltaría que en un momento determinado les dijeran que van a administrar Pemex,
¿Cómo ves este asunto, Keta? Sí, pareciera como una requisa, ¿no? Como cuando se habla de, yo recuerdo que en una ocasión los controladores aéreos se fueron a huelga. Yo trabajaba en ese tiempo, hace miles de años, ¿verdad? En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y llamaron a los controladores del ejército, precisamente, ¿no? A asumir esta responsabilidad, porque si no nos hubiéramos quedado con los aeropuertos cerrados, ¿no? Y ahora pareciera que no sé si esto significa un ahorro para el gobierno el gobierno, ¿verdad? En el sentido de que no se contrata a nuevo personal para administrar estas obras, sino se usa al personal del ejército, supongo, no sé, con el propio sueldo que ellos ya tienen, ¿no? Dentro del, dentro del ejército, no sé si les irán a dar un bono extra por ese nuevo trabajo que van a llevar a cabo. Esta parte sí no me queda muy clara al respecto, ¿no? Y nuestro ejército realmente ha sido un ejército de paz, ¿no? Que ha sido muy utilizado para campañas de vacunación. Hasta recuerdo que en un momento dado aquí en Tuxtla, las escuelas llamaban al ejército para hacer limpias de los terrenos baldíos adyacentes a las escuelas. Eran utilizados para diversas tareas de paz, ¿no? Y entonces solo a raíz de que empiece el narcotráfico con toda la fuerza como se dio y como se sigue dando, es que sacaron al ejército de sus cuarteles y los llevaron también a una guerra donde están muy expuestos de de diversas maneras. Ha habido también muchas llamados de atención al respecto, si es conveniente de mezclar el ejército en la guerra contra el narco, que para eso debería ser pues la policía, la actual Guardia Nacional, pero creo que es que el problema del crimen organizado nos ha rebasado, que no es suficiente una Guardia Nacional para poderlo parar. Entonces se ha tenido que recurrir al ejército. Pero sí, como tú bien señalas, ahora se han utilizado a los ingenieros del ejército, a toda esta área de construcción que el ejército siempre ha tenido para la construcción de una obra tan importante como es el aeropuerto de la Ciudad de México. También se les ha enviado para administrar las aduanas, ¿era? Sí. ¿No? A la Marina, ¿no? Creo que más que nada era la Marina para la administración de aduanas y ahora estos nuevos espacios, ¿no? Entonces habría que ver de qué manera el ejército es beneficiado en este sentido, si los sueldos de los soldados y los diferentes rangos son beneficiados, si mejoran sus prestaciones, si mejoran sus salarios, porque yo sé que un general cuando se retira, su sueldo disminuye en un buen grado, no se retira con un buen sueldo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues deben de salir beneficiados por estas nuevas disposiciones de parte del presidente de la República, ¿no? Sí, sobre Esa todo parte sí no me queda muy clara. yo creo que aquí me llama la atención porque lo más lógico, lo más seguro es de que los ataques de los grupos que están en contra del proyecto de Andrés Manuel López Obrador van a señalar de que lo van a acusar de que está militarizando el gobierno, ¿no? Pero creo que ahí también esto nos debemos de verlo con cuidado sobre cuál es el papel de los militares en el caso de México, arrancando por el principio de que pues nuestro ejército ha sido una militarización del país. Yo en lo personal no creo que se esté dando. Lo que creo es de que en realidad es una medida
la veo hasta un tanto desesperada de parte del presidente de buscar un grupo o un sector, ¿no? Que pueda administrar de forma honesta o al menos con mayor transparencia eh, estas obras que para él son fundamentales. Eh, no quiere decir esto que no haya corrupción entre los militares. Bueno, pues acuérdate que tenemos casos sonados, el caso del general Cienfuegos que no se termina de aclarar, que está ahorita en el limbo porque no sabemos qué pasó, si lo van a enjuiciar, si no van a enjuiciar. No, no se trata de decir eso, pero yo creo que lo que de alguna manera intenta el presidente con esta medida es que la administración tener, digamos, que la administración dependa en buena medida, yo creo que al menos mientras él está como gobernante o los siguientes gobernantes que seguramente están apostando de que van a ser también surgidos de Morena, estén directamente, que el presidente esté, digamos, al pendiente de estas áreas. Pero también aquí esto demuestra, primero, que hay una gran desconfianza de la figura presidencial hacia la administración civil. Tal casi nos está diciendo que la administración civil es corrupta, o la mayoría de la administración civil es corrupta, y por eso recurre a los militares, ¿verdad? Y por el otro lado también algo que siempre se ha dicho y que es necesario, creo que alguna vez México tenga que hacerlo, pues establecer ya un servicio civil de carrera en la burocracia federal y en la burocracia estatal, porque es muy cierto, o sea, cada cambio de sexenio, o a veces ni siquiera cambio de sexenio, cada cambio de funcionario en una dependencia implica un movedero de gente y Así es. en ocasiones ponen al frente de las dependencias a personas que no tienen la mínima idea del cargo que tienen a la que Van a les desempeñar. que van a desempeñar, pero sin embargo, lo primero que hacen es correr a la gente, no en función de su capacidad, sino en función del dinero que ganan en la nómina gubernamental y meter a personas que son sus amigos, sus compadres, sus cuates, y, y en lugar de seguir adelante esa dependencia, tiene que haber todo un proceso, si es que no se va hacia atrás, tiene que ser un proceso otra vez de empezar de cero. De cero, así es. Y entonces, y es siempre el cuento de nunca acabar, ¿no? Aquí tenemos montones de ejemplos, ¿no? Cada vez que llegan, es el mismo cuento, empiezan a de cero, quieren otra vez descubrir el hilo negro, quieren volver a empezar con los grandes proyectos. Normalmente esos proyectos quedan en proyectos, cuando mucho llegan a la mitad y cuando ya empiezan a tener algo de resultados o a empezarse a ver los fracasos, viene cambio de gobierno y entra otro funcionario a hacer lo mismo. Entonces yo No, y creo que ahora también, perdón, los contratos de 3 meses. aparte, Los ¿sí? contratos de 3 meses que la gente los acepta por la necesidad de un trabajo, ¿verdad? Pero te crean un sentimiento, una sensación de inseguridad, de Totalmente, que te lo van a renovar, de que no te lo van a renovar. Y yo creo que eso impide también que la gente rinda, ¿no? ¿sí? Pero aparte no hay forma, o sea, porque en última instancia, tú sabes perfectamente que no hay más que dos caminos, o estás en el sindicato, y en el sindicato casi se hace una patente de corso para no trabajar, ¿verdad? O trabajar, digamos, en la medianía para no sobresalir demasiado, o, o aceptas que si no es, que si eres empleado de confianza, lo más seguro es que el, terminando el periodo del jefe en turno en el cual entraste, pues te vayan a despedir. Y entonces sí es una situación bastante terrible que ha padecido siempre la burocracia en nuestro país y ojalá pues se establezca un mecanismo serio donde la gente capaz presente exámenes y pueda
pues no solamente mantener el empleo, sino que además ascender en la escala burocrática, y en un momento determinado que cada dependencia o que cada tenga gente especializada con experiencia sobre los temas que están tratando. Bueno, pues eso se me hace a mí casi un sueño utópico, Guajiro, ¿verdad? como decíamos. Pero ojalá se haga, ¿no? Y hablando de nombramientos y de cambios en la burocracia, pues nos llega la noticia el día de hoy también de que la sucesora en la Secretaría de Educación Pública, después de que Esteban Moctezuma Barragán brinca de secretario de Educación a embajador de México en los Estados Unidos de Norteamérica, es la profesora Delfina Gómez, ex Así es. originaria del Estado de México, fue una de las pocas candidatas de Morena que perdió cuando en el pasado proceso electoral en que quiso ser gobernadora de esa entidad y no pudo con Yo la creo que fue con, el anterior proceso, ¿no? No fue fue en la esta anterior, ocasión. Fue el anterior proceso porque ahorita ella es senadora. diputada o senadora, ¿verdad? Es senadora, sí. Así es. Está, ahorita solicitó licencia, ¿verdad? Una de las comisiones que tenía precisamente en el Senado era la de educación. Fue presidenta municipal de Texcoco, Uh-huh. ¿sí? Desempeñó varios cargos dentro del sindicato de maestros allá en el Estado de México. Y pues ha ido entre la política, ¿verdad? Y la administración pública dentro de la Secretaría de Educación en el Estado de México, pues tiene una maestría, tiene 2 maestrías en el tema educativo y efectivamente es profesora normalista. Y nuestra querida amiga Sara Lovera, una periodista de mucho prestigio, señala que solo ha habido 2 secretarios que han sido maestros normalistas. Moisés Sáenz en 1928 y José Ángel Cisneros en 1952. ¿Verdad? Han sido los únicos maestros normalistas que han sido secretarios de Estado, ¿no? Y ahora le toca enfrentarse a la SEP, ¿no? Que es una institución, ¿verdad? Bastante compleja, sobre todo con sus con el sindicato de maestros, ¿no? Y y la coordinadora, ¿no? En algunos estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ¿no? Sí, pues esperamos que sus habilidades políticas, porque pues ha estado también dentro de la política, aunque la política electoral, le permitan enfrentar a estas 2 organizaciones y su experiencia laboral le permita también pues terminar este proceso tan difícil que le tocó a Esteban Moctezuma, ¿no? De enfrentar, de enfrentar de de qué manera se daban las clases a distancia. Bueno, que fue un gran reto todo lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, yo creo, ya lo decía yo a broma, que yo creo que cuando a Esteban Moctezuma le dijeron o el presidente le anunció que, oye Esteban, fíjate que creo que eres mi mejor carta para ser embajador de México en los Estados Unidos, yo creo que agradeció el nombramiento, más que por irse a Estados Unidos para descansar finalmente de los grillos de la coordinadora de trabajadores de la educación. Yo creo que sí, sí es, Fíjate, creo que para cualquier funcionario. repasando el historial de Esteban Moctezuma, yo no recordaba que había estado con Cedillo. ¿Te acuerdas que cuando Cedillo estuvo de secretario de Educación, estuvo ahí Esteban Moctezuma con él y le tocó toda esta reestructuración? ¿Se acuerdas cuando que existían, cómo se llamaban antes? Las SECH, los Sí. servicios educativos, ¿no? Que dependían de la federación, ¿no?
les tocó todo este cambio, que se incorporaran a las secretarías estatales, que fue un súper trabajo llevar a cabo eso. Y además también Esteban Moctezuma estuvo muy ligado a Chiapas, porque le toca como secretario de Gobernación, pues todo este cabildeo con el ejército zapatista, ¿no? En el 94. Y entonces, y también la UNICACH le da un doctorado honoris causa, Esteban Moctezuma. Y había otro programa ya cuando estaba en la Fundación TV Azteca, el de Que viva la selva lacandona y las ciudades rurales, ¿no? Entonces Esteban Moctezuma de alguna manera estuvo muy ligado a nuestro estado. Pues sí, vamos a ver cómo le va a doña Delfina. Por supuesto, todas las baterías y todos los comentaristas van a estar los ojos puestos en ella, y me imagino que también los líderes del CENTE y los líderes de la CENTE, por supuesto que la van a poner a prueba. Y pues el reto va a ser iniciar las clases en enero con la nueva normalidad. Pues para el bien de todos, ojalá que le vaya bien. Y bueno, esperemos que ya estemos en la nueva normalidad, además, ¿verdad? Normalidad. Pues ya se nos acabó el tiempo. Para nuestros amigos que nos estuvieron viendo, muchísimas gracias. Los esperamos mañana en otra emisión más de Contextos. Keta, muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Y buenas noches a quienes nos escucharon. Buenas noches.